Cepeda, dele la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el presidente de FedExport, don Felipe Rivadeneira. Bueno, le enviamos un saludo afectuoso a nombre de todo el equipo y arranca el abogado Ramiro Cepeda este diálogo. Felipe, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Nos escucha bien? Hola, estimados, ¿cómo están? Un gusto poderles saludar desde acá, desde Quito. Ramiro, un gusto saludarte y a través tuyo también a su distinguida audiencia en esta mañana del día jueves. Felipe, a ver, comencemos por lo obvio, aunque a veces lo obvio duela, la suma y resta. ¿Cómo va el tema de las manifestaciones, de la paralización, de la obstaculización de las vías en relación directa con su actividad, exportar? Bueno, la verdad el día de ayer hicimos un pedido de más de 27 gremios de exportación del país hacia el gobierno nacional para que amplíe el estado de excepción. Vimos con un poco de curiosidad y preocupación que el estado de excepción solo se emite en ciertas provincias, prácticamente donde se encuentran los recursos petroleros y de gas, pero aquí la cosa sigue parada, pues. Cotopaxi sigue cerrado, el norte de Pichincha cerrado, las pérdidas de exportaciones siguen subiendo y estamos en más de 90 millones de dólares, más de 150,000 familias involucradas, el día de hoy se pagan sueldos y salarios. Vamos a ver quién puede hacerlo. Claro, hay Esa que es la verdad. pasarle la factura al señor Isa, pues, ¿no? Para ver si le gusta. Claro. Y yo creo que ahorita exactamente, ¿quién se va a hacer cargo de estas pérdidas? Son 800 empresas exportadoras las que están en estos problemas de no poder exportar. El país no resiste un día más. Hemos sido muy enfáticos en que esto tiene que terminar hoy día. Lo dijimos el martes y estamos a jueves. Es decir, siguen pasando los días y esto ya se vuelve realmente exasperante, ¿no? Exasperante desde todo punto de vista. Hemos sido desde el primer día enfáticos en defender la protesta social, pero también en condenar y repudiar la criminalidad, los actos vandálicos, etcétera. Vemos ayer videos de indígenas destruyendo cargamentos de flores. O sea, ya hay un tema de odio aquí metido, es decir, una lucha de clases, el Ecuador está roto en su tejido social, y roto está a punto de la quiebra económica, pero lo más preocupante es esta ruptura del tejido social por, te diría yo, dirigentes indígenas irresponsables e intransigentes. Aquí nadie ha ganado, el Ecuador entero ha perdido. Y esa es la verdad. Felipe, No es lo mismo las pérdidas de ahora versus de junio de 2022 versus las pérdidas de octubre de 2019, porque hay una pandemia de por medio, pues. Eso es Felipe, lo que la gente no entiende. ¿hay alguna actividad que se salve de esta cuestión o simplemente el daño es total? A ver, se podría decir que hay actividades que sí han podido exportar, hay sectores que sí han podido exportar, porque va a depender de la suerte en donde estés ubicado geográficamente, eso es verdad. Pero, por ejemplo, en los ríos, en la provincia de los ríos, en la provincia del Oro, ya han habido saqueos a camiones ¿cómo se llama?, plataformas que transportaban banano. Pero no solo eso, pues, mi estimado Ricardo, sino que también hay insumos que se necesitan para producir, y esos insumos no llegan, agroquímicos, fertilizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí el que pierde no solo es las empresas, sino el ciudadano. Hemos visto una deshumanización de la protesta y esto es importante mencionarlo. Aquí ya no importa si eres un enfermo no sé, con una enfermedad terminal que necesitas hacerte una quimioterapia en un hospital, porque simplemente ya no llegan esas medicinas. En Cuenca no llega el oxígeno. Por el amor de Dios, aquí ya no existe. Y ayer se toman unas antenas de canales de televisión, contaminan el agua. O sea, aquí estamos hablando de que esto no tiene ningún, se podría decir, un carácter social, sino aquí se está hablando de que simplemente se quiere destruir al país. Por eso yo decía que aquí hemos perdido todos. Aquí el señor Isa o el gobierno, sea como cierre la negociación, nadie va a ganar. Nadie va a ganar porque el Ecuador entero ya ha perdido. Felipe, ¿cómo le va? Muy buenos días, Renato. Que le saluda y justamente, ¿cuáles son ahora las exigencias de FedExport? Estamos viendo que exigencias hacen los que están haciendo terrorismo. Ellos sí exigen
¿cuáles son las exigencias de este sector exportador para poder salir? Como usted menciona, venimos de una pandemia. A las personas que hemos entrevistado, los productores, las personas, los empresarios, justamente cuando estaban pensando en que ya iban a escalar, en que iban a salir adelante, en que se podía tal vez igualar el tema de los ingresos, de los egresos, sucede el paro, ya 18 días. ¿Cuál es el pronunciamiento de FedExport y cuál es la exigencia de su agrupación? Bueno, es muy simple. Tenemos al gobierno nacional que emite el estado de excepción y que garantice el derecho constitucional a la libre circulación de mercancías y de personas por todo el territorio nacional. Para eso están ellos en el poder, pues. A través, nosotros creemos que es del estado de excepción, ¿no es cierto? En la mayoría de provincias y poco a poco ir pacificando el país, pero nos tienen que dar garantías, pues. El gobierno nos tiene que dar las garantías para que nuestros derechos sean totalmente respetados, así como nos exige obligaciones, también tiene que cumplir con la garantía de velar porque estos derechos se cumplan. Y al sector indígena, el primer pedido es que, si quiere dialogar, que pare las movilizaciones. Es decir, insisto, el país ya no aguanta más, las empresas no aguantan un solo día más. Esto lo dijimos el martes y ya estamos a jueves. Es decir, sigue pasando los días. Y yo la verdad que ya a momentos ya no se encuentran palabras, pero hemos sido muy enfáticos, muy claros en hacer este pedido. Lo hemos enviado a todos los organismos que existen y que están involucrados en este tema. Y créeme, yo creo que a la gente en este momento ya no le interesa mucho cómo se cierra esto, cómo queda un lado, cómo queda el otro lado. Yo lo que creo que la gente lo que quiere es dejar de estar secuestrado. Porque eso es lo que está pasando aquí en la ciudad de Quito, en Ambato, en las provincias de Cotopaxi, en Riobamba, en el norte del país. Es decir, esto tiene que parar ya. No podemos esperar un solo día más y esperemos que el día de hoy, a través de esta luz de esperanza de la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el primer pedido que debería hacerle la Conferencia Episcopal Ecuatoriana al movimiento indígena es que abra las vías ya. Todo lo demás podemos discutir. Todo pasa, como dice el dicho, ¿no? Todo pasa y todo se mejora, todo se construye, todo se soluciona. Pero esto tiene que parar hoy, el día de hoy. Alberto. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Estamos conversando con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Felipe Rivadeneira. Un detallito, ¿no? Y para hacer la puntualización, el decreto que emitía ayer el presidente de la República, ¿no? Para declarar estado de excepción ahora en Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana, decía el ministro de Gobierno, era adoptado porque tienen la información de que ahí se está generando de manera fehaciente todos estos acontecimientos más fuertes, digámoslo así, por utilizar un término, porque incluso muchos colegas nuestros en Quito le decían, pero ni siquiera aquí en la capital, donde todavía no podemos desarrollar nuestras actividades, se lo hace. Entonces decía, es que no podemos emitir un estado de excepción bajo sospecha, pero aquí no hay sospecha, pues definitivamente hay paralización de actividades, de servicios y bloqueos de vías, ¿no? Refiriéndonos a las otras localidades. La verdad que no sé qué calificativo ponerle a lo que usted acaba de mencionar, pero me parece una ridiculez, es la verdad. O sea, que el gobierno no sepa, nosotros hemos pasado información todos los días de todo lo que está sucediendo. Nuestro gobierno de afiliados por Flores ha hecho una gran campaña de tener a todas las fincas enviando videos, reportajes absolutamente a diario de lo que está sucediendo. En los sectores agrícolas de lácteos también demuestran todo lo que sucede a diario. Y las empresas de consumo de alimentos también tienen un sistema de monitoreo de las vías. Y la verdad que no sé ya ni qué decirle, ¿no? Yo creo que, insisto, a mí ya no me interesa qué cálculo se tiene que hacer. Nosotros desde el día 1 hemos sido enfáticos en rechazar el vandalismo, la criminalidad, el estado en el que se le quiso llevar al país. Hemos visto como también hay células guevaristas, maniaquistas, terroríficas, de narcotráfico que están involucradas. Hemos respaldado la democracia, pero ya pues, ya, esto tiene que acabar ya. O sea, se tiene que ejercer el poder y se tiene que ejercer el poder de una forma que garantice al Ecuador el Estado de Derecho en todo su sentido.
y al movimiento indígena decirle que deje de ser intransigente, que sea humano, porque el daño lo están haciendo a sus mismas poblaciones. Yo creo que el señor Issa ahorita no se va a llevar ningún trofeo. El trofeo que se va a llevar es más pobreza para el país, más desempleo para el país, más pérdidas económicas, menos desarrollo, menos salud, menos educación, menos país. Y a lo largo del territorio nacional, ¿ah? Porque la afectación recorre. Esto no es de que queda afectada la Sierra Centro, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo. Es todo el país afectado. Es increíble, acá uno ve hasta comerciantes pequeños que ven golpeados sus bolsillos. De todas maneras, yo creo que todos estamos en la línea, ¿no?, de hacer votos, Felipe, ¿no? Porque esta reunión, el rol... Y esto yo lo aclaraba, ¿no? Porque mucha gente dice, pero si ya la iglesia estuvo mediando. A ver, no, señores, el párroco de una iglesia, de la Basílica del Voto Nacional, no es la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que estuvo en la ronda anterior. Ahora es la Iglesia Católica, como institución, como entidad prestante, a través del presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a quien le decíamos precisamente que tenga toda esa sabiduría para orientar este tema. Y conociéndolo como lo conocemos a Monseñor Luis Cabrera, no creo que ande por las ramas, y él va a tener la potestad de decir, a ver, aquí por el Ejecutivo, quiénes son el equipo y poner el visto final, y lo propio de la dirigencia de la CONAIE. Ese es otro elemento. Para las 9:30 se está convocando ya a una rueda de prensa allá en la capital de la República para dar a conocer algunos detalles. Permítame sacarlo de esta onda que ya nos tiene tan cansado, solamente para consultarle, Felipe, lo relacionado a la negociación con México, ¿no? Esto, estamos hablando del acuerdo comercial que nos abriría las puertas para la Alianza del Pacífico. Sé que Cancillería, el gobierno, el Estado ecuatoriano ya está pidiendo como una definición a su par en México, ¿no? Diciendo, a ver, señores, ¿cómo quedamos con este asunto? ¿Qué se sabe a la final en torno a este tema, de estos dos productos que son fundamentales en las exportaciones ecuatorianas? A ver, a decirte la verdad, Alberto, no he estado enfocado en estos días en eso. Tengo el teléfono celular que me revienta todo el santo día de Dios porque los productos se pudren, se botan a la basura. Creo que es algo importante. Habrá que esperar la respuesta de México, una respuesta real, porque si no se aperturan estos mercados, del acuerdo no puede progresar, está clarísimo. Eso es nuestra principal oferta exportable y en México lo sabe, el Ecuador se lo ha transmitido. Y eso yo espero que en un momento dado de la negociación se lo dé. Creo que el equipo negociador del Ecuador en estos momentos también ha estado dedicado a apagar los incendios, es decir, a buscar convoys, a buscar transporte. Todo el mundo está dedicado a trabajar en esto, eso hay que decirlo. Es entendible. Y eso esperemos que haya una respuesta. Para darte un pronunciamiento sobre este aspecto, México tiene que dar una alternativa del ingreso a nuestra principal oferta exportable, y si México no es bueno, tendremos que ponerle en el congelador a México y tendremos que seguir buscando los demás acuerdos comerciales con Panamá, con la China, con Costa Rica, con Canadá, con Corea del Sur, hasta que se logre desprobar México, ¿no? Pero tampoco tenemos que enfocar todos los cañones a México, porque si esto se demora, hay que seguir avanzando en la agenda comercial, ¿no? Exactamente, y hay que seguir pensando en el país. Siempre decimos, ¿no? Es fundamental lo de los acuerdos comerciales, esto posibilita inversiones y solamente, señores... Y te digo una cosa, los productos agrícolas que generan el agro, que generan las empresas de economía popular solidaria, en donde están en la mayoría de los territorios que están lamentablemente manipulados por estos dirigentes o estos pseudo dirigentes intransigentes y irresponsables, son los que más se benefician del acuerdo comercial o de los acuerdos comerciales. Por ponerte un ejemplo, en Europa, la panela orgánica, la papa china, la granadilla, la pitahaya, la papaya, etcétera, se han beneficiado justamente del acceso preferente con arancel cero hacia Europa, y ahí han podido exportar más. Y ahí tenemos la Fundación Maquita Cuzunchi, tenemos FEPCAPARI, donde están comunidades indígenas produciendo y exportando de muy buena forma. Lamentablemente están manipuladas por un sentimiento, bueno, y esto que no nos sorprenda, ¿no? El señor Issa tiene un libro claramente que todos deberíamos leer, y ahí está clarito lo que quiere hacer, y eso es lo que está sucediendo, y está lamentablemente inundando a un buen sector de nuestro país productivo, a un
llevando a una situación que no es el del progreso, no es el del desarrollo, no es el del beneficio de sus mismos pueblos. Claro que sí, la frase final del epílogo del libro de él lo detalla, ¿no? ¿Comunismo indoamericano o barbarie? Yo creo que eso nos releva de todo comentario. Felipe, agradecerle, un fuerte abrazo, gracias por atendernos, por tener siempre esa predisposición y esperemos, como país, como sociedad, como Estado, poder salir de este grave escollo. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Felipe Rivadeneira, nos acompañaba esta mañana. Son las 8:19.